Muchas gracias. Un saludo para todas las personas que están siguiendo esta línea. De pronto van a obtener un poco opaco el ruido, pero el sonido, pero es porque estamos obviamente con las medidas de seguridad. Mi nombre es Cristina Basantes y tengo el placer de presentar al licenciado Carlos Zambrano, quien nos ayudará a abordar este día casos clínicos que se han desarrollado en nuestro país. Para empezar, en el entorno de la pandemia, que es lo que estamos al momento cruzando, pues iremos coordinando ciertos conceptos para entender la gestión de atención en enfermería al paciente que está hospitalizado en el área COVID, para lo cual en nuestra agenda contemplamos una breve introducción, el Ecuador en cifras, ya que en el primer abordaje que se hizo en este entrenamiento, en esta sesión de continuidad en lesiones por presión, no se dio cifras en Ecuador y les voy a dar la razón. Tendremos también una descripción del escenario local, las lesiones frecuentes que hay en UCI Ecuador, la experiencia profesional en caso clínico del licenciado Carlos Zambrano y una presentación, un mosaico de casos para que entremos luego al sistema de inteligencia artificial en tiempos de pandemia a propósito de manejo de casos. Pues bien, el Ecuador en cifras es lo que tenemos que nosotros mirar desde el concepto de idea en general para saber ante qué entorno estamos manejándonos o favoreciendo el manejo de nuestra profesión. Nuestro país, digamos que es uno de los países más lindos del mundo por la naturaleza, la variedad a la que nos estamos enfrentando y en la que nos desenvolvemos, tiene una población proyectada para el 2020 de 17 millones de personas y la capital del país es Quito, Ecuador. Nuestro país tiene más mujeres que hombres, atentas chicas, más mujeres que hombres, 17.510.643 personas en la naturaleza del Ecuador, y la población por edad es bastante ecuánime, y sin embargo, vemos nosotros las cifras que la población de 61 años en adelante ya es una población constante que tiene un sumatorio de 1.904.000 personas que son mayor o igual a 61 años, y eso me va a decir qué porcentaje tiene la población de Ecuador del adulto mayor. Es decir, tiene un buen porcentaje de participación que equivale al 10.87% de la población total, lo que nos hace pensar que nuestra población está entrando en un envejecimiento sostenido, que está todavía activo y que la población en el paso del tiempo está asociada a mayor resistencia, a mayor tiempo de vida, lo que le va a dar también un aumento de enfermedades que están asociadas con el estilo de vida y que van a dar eternos costes o altos costes de inversión, sobre todo en el mercado de atención sanitaria, que es el escenario en el que nos estamos enfrentando. Sabemos perfectamente que nuestra población envejece y que por lo tanto las comorbilidades se hacen presentes dando una sumatoria total al esquema de salud, lo que lleva a complicaciones dentro de la población que le va a ser obligatorio su uso al ingreso hospitalario, ¿no? Nosotros habíamos escuchado que nuestro país no tiene cifras reales de una institución real, el estatus o el censo de pacientes que están desarrollando o han desarrollado lesiones por presión, y eso es verdad. Hay estudios bastante, digamos, sui generis que dan cifras a decir, y nos hemos basado en un estudio un poco más aterrizado, que es una tesis de maestría en la que se denomina que el 55% de los casos de lesiones por presión, o de úlceras por presión o lesiones por presión, se están presentando en el grupo de edad de 50 a 74 años. Esto realmente confirma el proceso de envejecimiento en el país, lo que hace pensar que el deterioro de la integridad cutánea también va a ser sostenido en este grupo etario. La enfermera que ofrece sus servicios al grupo de mayores de 55 años de edad realmente va a tener que aplicar muchas medidas de prevención al aparecimiento de lesiones por presión para evitar el proceso a migración de úlcera por presión. Pues bien, entonces veamos en qué sistema nos vamos a manejar. El sistema del recién nacido y el escenario del adulto mayor
Son dos elementos que pueden ser causales al aparecimiento de lesiones por presión, obviamente que están asociadas como lesiones iatrogénicas, y esto se debe a que el uso de dispositivos médicos, a la posición del paciente que no es tan adecuada para su lesión, para su patología, hace que la piel se deteriore con más facilidad y por lo tanto se pueda llegar a una pérdida de la superficie epitelial que está causada por los factores concomitantes como pueden ser la fricción, la presión y el roce derivado de todo lo que es dispositivo médico en la atención primaria o en procesos de urgencia, unidades de urgencia en salud. Es así que cuando tenemos esta categoría de fallos, la piel pierde todo el estatus de protección y el paciente desarrolla lesiones por presión. Y si a eso hacemos un sumatorio de incontinencias, pues realmente es un escenario mayor al que vamos a enfrentarnos, y sobre todo en esta pandemia que nos ha hecho mirar la realidad del paciente cuando está desarrollando este tipo de complicaciones. Y si a eso sumamos anemia, insuficiencia renal, shock, falla vascular, ventilación mecánica y más factores concomitantes como son las enfermedades tributantes en el paciente, pues nos veremos enfrentados a este tipo de complicaciones. Doy la bienvenida a mi compañero Carlos Zambrano, que nos presentará un caso que puede llegar realmente a la realidad de nuestra situación. Adelante, Carlitos, buenas tardes. Muchas gracias, Cristina. Buenas tardes con todos. Bueno, a continuación yo les voy a hablar sobre un caso en particular, un paciente de sexo masculino de 62 años de edad, el cual acude a la emergencia posterior a haber tenido 10 días de evolución clínica de un síndrome de dificultad respiratoria. Durante la valoración al ingreso del paciente aquí en la emergencia, se pudo, dentro de los antecedentes se obtuvo que tenía diabetes mellitus, hipertensión, obesidad y un evento cerebrovascular suscitado hace 5 años. Como diagnóstico definitivo, se le dio como COVID-19, que era la enfermedad en boga por el cual vamos a desarrollar el caso ahora. Bueno, hablando del caso, el paciente tuvo 34 días de hospitalización, 14 días de los cuales estuvo entubado y tuvo 2 periodos de pronación. Vamos a hablar un poquito sobre la pronación. Recordemos que la pronación se da cuando la lesión pulmonar debido al COVID-19 en los pacientes es demasiado grave y es el mecanismo más factible, es decir, es la forma que tienen el personal de salud en la actualidad para poder solventar el caso y para poder solucionar un poco el estrés respiratorio que tiene el paciente. Entonces, como el paciente tuvo 2 periodos de pronación, posterior nosotros nos encontramos que el 15 de septiembre, cuando tuvimos el primer abordaje, nosotros relacionamos una lesión en lo que es la mejilla izquierda del paciente, que son una lesión por presión de tejidos profundos, una probable categoría 4, relacionado al dispositivo que es la sujeción de la vía aérea del paciente. A continuación, nosotros comenzamos, posterior al abordaje de la lesión, lo que es el acrónimo TIME del abordaje para las heridas por presión, donde nosotros comenzamos con lo que era el desbridamiento del tejido según la condición, según lo que nosotros podríamos observar. Posterior, nosotros seguimos con el control de la inflamación y de la infección, el aporte del equilibrio del microambiente, controlando la humedad y la estimulación de los bordes epiteliales en el paciente. Vamos a desarrollar. Posterior, desde el 15 de septiembre al 18 de septiembre, que se había realizado la primera cura en la herida del paciente, nosotros podemos observar que se comenzó a desbridar el tejido necrótico. ¿Cómo nosotros comenzamos a partir de entonces el proceso de cura avanzada de este paciente? Recordemos que desde que nosotros tuvimos el acercamiento con el caso, tuvimos que realizar todo lo que es la investigación sobre los antecedentes del paciente. Y este es un paciente, recordemos nuevamente que era diabético, era un paciente obeso, entonces la evolución de la herida iba a ser un poco más prolongada, de acuerdo al proceso de curación que nosotros íbamos a realizar.
Entre el 18 al 21 de septiembre se pudo eliminar todo lo que era el tejido necrótico y se pudo observar que la lesión era un poco más profunda de lo que se creía en el primer acercamiento que nosotros tuvimos con la lesión del paciente. Desde el 21 al 25 nosotros ya pudimos ver que existía un exudado un poco más aumentado de la lesión del paciente, y posterior a eso se realizó lo que era una escarectomía, porque necesitábamos eliminar todo el tejido para poder comenzar a lo que era la granulación, romper el esfacelo y comenzar la granulación del tejido, como podemos observar el 1 de octubre en la siguiente imagen. Desde el 1 de octubre al 23 de octubre nosotros podemos ver lo que son los bordes epiteliales bastante unidos, pero se pueden ver lo que son los bordes epíboles que podemos observar a lo que es donde está alrededor de la herida, y el 27 de octubre lo que se hizo fue liberar los bordes para a partir del 6 de noviembre estos bordes pudieran ser cerrados, es decir, el epitelio cerrara con normalidad y poder tener una mejor evolución de la herida. Si nosotros observamos que desde el 15 de septiembre al 16 de noviembre que nosotros concluimos, tuvimos un proceso de 62 días desde el inicio, desde nuestro primer acercamiento con la herida, nosotros tuvimos que considerar el acrónimo TIME y recordar que nosotros nos enfocamos en dos cosas, que era la valoración holística de la condición del paciente, donde recordemos que se le habló que el paciente era un paciente diabético, era un paciente que tenía obesidad. También recordar que durante el transcurso del paciente, de sus 34 días de hospitalización, el paciente presentó infección, el paciente tuvo la necesidad de utilizar inotrópicos. Generalmente los pacientes de cuidados intensivos tienen una malnutrición, entonces son cosas que agravan la estadía y son condiciones que generan que las heridas, generalmente el proceso de cura de las heridas se prolongue un poco más. Entonces, dentro de nuestros dos enfoques fueron la valoración holística de la condición del paciente y el concentrado en el hecho estricto de la herida del paciente. Y fue así como desde el 15 de septiembre al 16 de noviembre nosotros pudimos casi que resolver absolutamente todo el caso y pudimos observar, como se pueden observar, el tejido completamente cerrado. Una herida espectacular, fue el primer acercamiento, fue la primera vez que yo tuve una herida que la cogí desde un inicio, Cristina, y que pude cerrar la herida y que esa satisfacción de poder ayudar al paciente, esa satisfacción de ver al paciente cada vez más contento por cómo ve su imagen, en realidad es espectacular. Entonces, eso allí. Ante esto, lo que vamos a presentarles a ustedes es un collage en el que nos sacude la realidad de nuestro país y que invitamos a las personas que están detrás de la pantalla, amigos virtuales, a que sentemos nuestros conocimientos y que basemos nuestra actuación para evitar las complicaciones que se están dando en nuestros pacientes, sobre todo en los pacientes COVID, pronados, que requieren una atención mayor y que ya debemos empezar a vencer a este invisible enemigo que nos está acabando con la existencia. Es así que doy nuevamente el paso a mi compañero Carlito Zambrano para que él diga y explique el porqué de todas estas imágenes y a qué se llegó. Bueno, primeramente indicando que en la unidad operativa donde nosotros trabajamos existía una alta incidencia visual porque nunca fue estudiada, nunca tuvimos tasas de lesiones por presión. En la actualidad, posterior a todo el abordaje, a todo el estudio, a todo el seguimiento que se ha hecho a las lesiones, nosotros hemos obtenido una incidencia visual, vuelvo y repito visual porque no tenemos estadísticas, que ha disminuido notablemente en consideración al principio de la pandemia. Recordemos que la condición de pronación para nosotros era una condición diferente en donde nosotros al transcurso y el desarrollo de nuestra acción, de nuestro proceder, de nuestro trabajo con los pacientes, íbamos identificando las necesidades. Entonces, a partir de eso, nosotros establecimos acciones de prevención con el objetivo de instaurar sistemas de cuidado protocolizados en pacientes a UCI.
donde nosotros nos enfocábamos en disminuir las lesiones por presión en acciones protocolizadas. La institución está trabajando en 4 protocolos donde nosotros vamos a implementar programas de control y prevención de lesiones por presión, educación y actualización de manejo, prevención de lesiones y úlceras por presión. Posterior también tenemos que hay que enfocarnos en la revisión adecuada de la historia clínica del paciente, la aplicación de los protocolos donde vamos a encontrar manejo, preparación, protección y prevención de úlceras por presión. También a abordar lo que son la prevención, la aplicación de ácidos grasos hiperoxigenados en conjunto con la liberación de las presiones sobre las prominencias óseas, que es un enfoque principal. La aplicación personalizada de las escalas como son las Braden y la monitorización y el registro de notas de enfermería, donde nosotros vamos a describir exactamente el proceso y la evolución y la condición donde nosotros encontramos y lo que hacemos en beneficio de la prevención de lesiones por presión en pacientes. Y promover el uso de reloj en cambio de posiciones, que es algo que se ha hablado mucho en esta institución, porque necesitamos una alerta, un llamado de atención, algo que notifique al personal que tiene que comenzar a realizar esos cambios de posiciones que son necesarios para los pacientes. Favorecer el soporte nutricional y un trabajo en equipo multidisciplinario. Gracias, Carlitos. Después de todas estas medidas, ¿no crees que hemos bajado ya incidentemente el número de lesiones por presión en el hospital? Claramente es así, eso es lo que ha sucedido. Nosotros tenemos del porcentaje tan alto que nosotros tuvimos al inicio de la pandemia, a mediados de la pandemia, a como estamos en la actualidad, tenemos una incidencia demasiado baja en comparación a lo que suscitó. Y no está de más decir que las lesiones por presión no avanzan al grado que avanzaban al inicio, porque estamos tan pendientes, estamos tan al tanto y estamos capacitados completamente para poder manejar este tipo de lesión. ¿Y a qué se debería eso? ¿Al uso de medidas? Al uso de medidas de protección para lesiones de presión. Perfecto. Me permito tomar nuevamente la pantalla para continuar con la presentación. En esta vez vamos a abordar un tema bastante importante que va a dar un vuelco en lo que es el manejo del cuidado en el paciente. Sabemos que el paciente tiene temor, tiene terror a regresar al área operativa para tener una asistencia adecuada. Ante ese medio, ¿qué es lo que se ha optado? Se ha optado por dar la famosa teleasesoría, la famosa telemedicina, que no es nada más ni nada menos que la aplicación de todo el sistema de inteligencia artificial en tiempos hoy de pandemia. Y a propósito de esto, entraremos en lo que esto implica para poder hacer una resolución de casos. Bien, encontremos entonces que hay pacientes y pacientes en nuestro medio y que las lesiones de más difícil tratamiento son las de profundidad desconocida. Con esto no quiero decir que las otras no, porque van en función del foco principal del paciente, que sería la enfermedad principal, las tributantes, las concomitantes, además del estatus de piel y el estatus nutricional. Si me enfrento a una lesión de profundidad desconocida, debo saber que hay una pérdida del espesor total de los tejidos que realmente influye en el aparecimiento de una lesión que está cubierta de esfacelos, de exudados, de material que va a inhibir el proceso de cicatrización. El retiro de esfacelos va a ser bastante difícil y es lo único que va a ayudar al paciente a solucionar su tiempo de cicatrización y su proceso cicatricial va a ser acelerado. En este entorno, si vemos una escara de condición estable, de condición seca, que está muy adherida al entorno, a la figura del paciente, a la profundidad del paciente, lo ideal es eliminarlo. ¿Para qué? Para dar luz a un nuevo tejido y dar paso a la cicatrización. Pues bien, eso es imposible en pacientes en pandemia, imposible que todos vayamos a asistir al paciente o que el paciente venga a la unidad operativa a consulta, pues la prioridad, ustedes saben, es el proceso respiratorio en el que estamos pasando toda la humanidad. Es así que las heridas empeoran y necesitan buscar una alternativa de atención, por lo que se presentan las curaciones a domicilio. ¿Qué necesitamos? Necesitamos evitar el contacto con pacientes que sean portadores sintomáticos y asintomáticos del SARS-CoV-2, ante lo cual no tenemos otra alternativa que sino manejar la telemática en el cuidado de heridas. Y la ayuda visual va a ser a través de las redes sociales como son
FaceTime, Teams, Skype, WhatsApp, Go, Facebook, Zoom, que es lo que hoy tenemos a nuestras manos. El resultado va a ser que la telemática, la telemedicina, la asesoría online ha llegado para quedarse e integrarse en nuestro medio. WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter son los elementos que más se manejan en este entorno. ¿Qué hacemos para poder ayudar al paciente? La teleridiología es parte de nuestro medio, es parte de nuestra función y es un sistema que da un tipo de atención, una variable de atención de forma telemática al paciente en el lugar en el que se encuentre. ¿Esto qué ha hecho? Ha hecho que el paciente reciba el manejo de la lesión en vivo, pero a través de la pantalla, y podamos promover estatus o sistemas de cura que van enfocados explícitamente a intercambiar información desde la pantalla, como se puede mirar, hasta el cuidador principal de la lesión, utilizando un medio digital para poder promover ese proceso de atención al paciente directamente, con ese profesionalismo y esa personalidad que requiere este tipo de estatus. Aquí una prueba más de que se hace teleridiología y otra prueba más porque se puede dirigir desde la pantalla un sistema de cierre que puede estar complicando en un paciente las heridas y son casos vividos, casos que están en la red, casos que soportan el trabajo de la enfermería. Simplemente tenemos que ordenar, dirigir, reordenar, asesorar, bajando el término profesional y yéndonos al término que conoce la población. Con eso, hablando un sistema de lenguaje muy simple, realmente entienden el objetivo final del proceso. Pues bien, el motivo de consulta ha sido bastante variado y las heridas que están presentes tienen varios enfoques como son las heridas vasculares, las lesiones por presión que gradúan a úlceras, las lesiones en pie diabético que gradúan a úlceras o quién sabe a un pie ya más avanzado en deterioro. Y esto lo que nos ha llevado es explícitamente a vivir ciertos sistemas que recuerden, tenemos que modificar nuestro chip, variar nuestro proceso de atención para poder adecuarnos al medio en el que estamos. Presentamos entonces un caso de lesión por presión de un paciente masculino de 56 años que solicita atención a través de la presencia de una persona que vaya a diseñar la cura en el domicilio del paciente y sin embargo no es posible porque está declarada la alerta, la alarma de no movilización. Este paciente llegó a la ciudad de Guayaquil el 15 de enero de este año y va perdiendo la fuerza corporal en la ciudad y decide regresar a su residencia, que es Quito. Va presentando sistemas que van graduando y agravando en el paciente, ante lo cual la familia lo que hace es conducirle a un hospital de los grandes de especialidad que tenemos en la ciudad de Quito. Ahí se le realiza todo un paquete de diagnóstico como son rayos X y laboratorio. El diagnóstico del paciente lo dice a través de la sintomatología y de los valores de glucosa que él está presentando, ante lo cual el paciente es trasladado de inmediato a la unidad de cuidados intensivos porque no pueden equilibrar los valores que él está presentando, no lo pueden monitorizar, no lo pueden estabilizar y como diagnóstico sugestivo, y ahí está la radiografía del paciente, dan el síndrome de dificultad respiratoria aguda como el motivo de consulta. El paciente es dado de alta y regresa al cuidado domiciliario, no sin antes notificarles algo. El médico tratante del paciente indica que en este estatus de lesión de escara se coloque sulfadiazina de plata cada 4 días y que regrese a la unidad operativa para nueva revisión a los 15 días. Eso no puede darse en ese entorno porque realmente el paciente requiere una atención especializada y de inmediato porque va a seguir deteriorando su estatus. Bien, el tejido que presentó el 18 de marzo, que es prácticamente a los 18 días de haberlo mirado al paciente a través de la pantalla, presenta esfacelo, es decir, colágeno inerte que está
bastante anclado y adherido al hecho de la herida. ¿Qué se hace ahí? Se sigue con el proceso de valoración del time de las heridas y se ve que el proceso, el ítem de infección e inflamación tiene todavía una sospecha de colonización crítica, ¿sí? Porque hay dolor en el fondo de la herida, hay un elemento que realmente está presente, que es la hipertermia en el paciente, una febrícula en el paciente, entonces todavía podemos estar sospechando de que está entrando en colonización crítica o que puede entrar en una infección. Luego viene el exudado, que es de moderado abundante y es la M-moisture de exudado, el equivalente en el manejo del time de las heridas, ante lo cual se procede a realizar un tipo de gestión para promover el control del exudado. Y finalmente, los bordes de la lesión todavía tienen esfacelos que están anclados al borde, y si no liberamos el borde, no hay cicatrización. Eso es un hecho, recordando el triángulo de las heridas: borde, región perilesional y fondo de la lesión, para poder realizar una cicatrización activa, y los resultados van a ser los siguientes. Si el tejido está esfacelar, nosotros hemos recomendado en el paciente Prontosan solución para el lavado del tejido y poder descontaminar, bajar la biota de la lesión y poder aflojar o romper el esfacelo que todavía está presente. Con respecto a la inflamación e infección, es necesario recomendar elementos que vayan a disuadir el tejido, que vayan a mejorar la condición del tejido y vayan a promover un mejor estatus salubritario y un equilibrio en el microambiente de la herida, para lo cual invitamos a que se utilice Prontosan solución y Prontosan gel, y vamos a mirar que el proceso mismo de descontaminación, la descontaminación es muy activa. En condiciones de exudado es importante el producto o el principio activo que esté sugerido con plata, para lo cual en el paciente se sugirió calcitrol apósito con plata para darle mejor acción a su liberación de plata iónica, plata ionizada en el fondo de la herida, y poder controlar la carga microbiana que éste estaba sosteniendo. Y de los bordes, recomendamos en este paciente el uso de ácidos grasos hiperoxigenados Linover en el borde, asociado después a Askina Barrier, que es el apósito siliconado en forma de spray. Y hemos cerrado con mucho respeto al borde de la herida, al tejido que se está formando, con Askina Dressil, un apósito en espuma que tiene la base de contacto con lámina siliconada microperforada. Así hemos podido lograr la resolución de esta lesión. Pero ¿cuál fue el caso? El 15 de marzo entró el paciente, al 30 de marzo ha pasado ya por el primer proceso de limpieza quirúrgica. El 7 de abril del mismo 2020 de este año, al 16 de abril, miren ustedes cómo va evolucionando el tejido. El 20 de abril prácticamente está casi controlado el tejido. Se presentó un brote de hipergranulación que fue controlado con calcitrol apósito, y el 27 de mayo prácticamente hay una contracción importante de la lesión que ha permitido que esté cerca la cicatrización. Al 15 de junio, 24 de junio y 7 de julio pueden ustedes mirar la evolución de la lesión con un importante progreso que da a entender que el paciente prácticamente ha superado este tipo de complicación. Y al 12 de octubre, que es el último chequeo que habíamos realizado a través de pantalla al paciente, la situación es completamente solucionada. Pues bien, es importante que conozcamos los costes del tratamiento, porque a veces se daría a entender que el coste para llegar a este entorno de resolución es extremadamente alto. Puede ser, como no puede ser, vamos viendo. El médico que estaría a cargo al paciente solicitó limpieza quirúrgica luego de ver que no dio resultado la sulfadiazina de plata en aplicaciones cada 4 días, que no es lo ideal. La limpieza quirúrgica tuvo un costo total de $700, $250 de sala y honorarios profesionales de $450.
Y la recomendación fue una nueva limpieza quirúrgica, ante la cual los familiares del paciente dicen, no, no queremos limpieza quirúrgica, ya queremos que solo se le trate en el domicilio y si alguien puede ir, que sea una sola persona, muy bien. Pero la pandemia estuvo cada vez más alta, así es que se limitaron a hacer curación en el domicilio a través de la telemática, la teleasesoría. Se hizo cargo de la curación la hija del paciente y en realidad todo lo que se gastó está constando en esta lista. Se realizaron 14 sesiones de curación teledirigida con un coste total de las 14 sesiones en material de $696.10. ¿A qué se llegó? Se llegó a la conclusión para la familia, para el prestador de salud, que la cura avanzada de heridas realmente es un mecanismo innovador y a la vez es un coste beneficioso para el paciente y para la recuperación del mismo y poder intervenir o regresar a la actividad de la vida diaria de forma normal. Con esto hemos concluido este caso. Sin embargo, tenemos otros casos que queremos presentar muy brevemente. El paciente que está en una institución que está a cargo de la licenciada Paulina Vallejo, que está laborando en uno de los hospitales transferida de otro hospital a que haga el proceso de recuperación COVID. Los pacientes que estamos nombrando son pacientes COVID. Se trata de una mujer de 45 años transferida desde el hospital con un diagnóstico de COVID y no tiene un solo antecedente patológico, pero al estar entubada no podía hacer movilización. La prescripción decía inmovilización, no tocar al paciente. El aparecimiento de lesiones fue prácticamente inmediato. Se recibe por escrito la orden de curación diaria con gasa vaselinada más gentamicina. Aquí la notificación. Primero, la gentamicina no debe ser colocada alegremente en las heridas, para nada. La gentamicina tiene un periodo de uso y en otra categoría de heridas, más no en este tipo de resoluciones. Además, el respeto al uso de los antibióticos tiene que estar por sobre todos los conceptos que tengamos en el manejo de heridas. ¿Qué se hizo entonces en el hospital, en la zona donde fue a la institución donde fue la paciente? Dio un giro en la protocolización del manejo de la herida y el cambio de protocolo dio también un giro a la evolución del paciente, lo que permitió que la cicatrización esté más activa. En tejido esfacelar, porque se maneja con el time todas las heridas, se produjo desbridamiento de la lesión y descontaminación de la herida. Cuando el proceso inflamatorio ya estuvo controlado, se encontró un lecho limpio de la herida y se procedió a mantener un ambiente húmedo en el mismo. En tercer paso, en el manejo de la humedad, al 20 de septiembre, miramos que hay ya un control adecuado de la humedad y solamente ahí vamos a manejar con alginato simple y promover una buena cobertura y un manejo perilesional. Finalmente, para hacer un cierre definitivo de estas lesiones, se protege los bordes de la lesión con ácidos grasos hiperoxigenados Linovera más Asquina Barrier, apósito siliconado en forma de spray, y para darle una contextura de respeto al tejido y al borde de la herida, se coloca Asquina Dressil, que es el producto que hablamos, que tiene en su fondo la lámina siliconada microperforada y que tiene un colchón, una espuma que promete una buena absorción del lecho de la herida. Pues bien, también quiero llamar a la conciencia de todos los prestadores de salud, y este es un caso de la doctora Isabel Ayala, geriatra, y el asesor del caso es la señora Cristina Basantes. Si vemos un paciente que llega a nuestra consulta caminando y con una lesión de esta categoría, lo ideal es saber qué está pasando en esta lesión. Pues bien, veamos qué está pasando. Es una lesión que está llevada por un paciente masculino de 83 años, pero como antecedentes patológicos tiene el paciente diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica en diálisis 3 veces por semana,
hospitalizado por síndrome de dificultad respiratoria aguda, tiene diagnóstico como neumonía típica y ha llevado 20 días hospitalizado en una institución de la capital. ¿Qué se recomienda en ese entorno? Manejar con la condición time de las heridas al paciente. ¿Para qué? Para sacar, retirar, eliminar todo el tejido que está obstruyendo la cicatrización. Y luego se pide, si no hay una muy buena resolución, se pide, de acuerdo a los signos del paciente, un cultivo y antibiograma para estar diseñando un mejor protocolo de acción sobre la lesión del paciente. Ustedes pueden ver, es una gran lesión que comprometió inclusive el recto y a esa altura debemos hacer ya o pensar ya en una colostomía derivativa. En este paciente se encontró Escherichia coli, Acinetobacter baumannii, Candida albicans, entonces era una fauna impresionante. Como humedad, tenía una humedad exagerada, con un olor fétido, ¿sí? Totalmente fétido, y era muy denso, de condición grisácea, y el borde tenía un perímetro edematoso, inflamatorio y de muy bajo sangrado, lo que daba a entender que era un tejido prácticamente inerte. Sin embargo, se apostó al desbridamiento de la lesión. A pesar de toda la circunstancia del paciente, se logró una limpieza del fondo de la herida, pero también debemos decir que hay que ser rectos, honestos en el proceso de atención al paciente con heridas. ¿Qué se logró con este paciente? Estabilizar el tejido que estaba viable, eliminar la biota, y como la ética se sobrepone ante todo, se consideró y se fue a una terapia vacoinstilación para dar paso al siguiente nivel del manejo de la lesión. Pues bien, vamos llegando a nuestras conclusiones. Las lesiones por presión realmente son prevenibles, no solo aquí, sino en todo el mundo, y lo acaba de asegurar nuestro compañero de la terapia intensiva. Hay que protocolizar medidas en función de la prevención, pero evaluando siempre al paciente de forma integral y de pies a cabeza antes de entrar en la unidad de cuidados intensivos o intermedios. ¿Para qué? Para que en función de esta evaluación podamos prevenir lesiones por presión. ¿Y cómo podemos prevenir? Actuando con los protocolos que implica este tipo de manejo de paciente. En los escenarios críticos realmente es necesario que ampliemos los cuidados que están adecuados para prevenir complicaciones extremas en el paciente. Las decisiones realmente van de la mano con nuestro actuar y con el avance tecnológico que implica el dominio de toda categoría de acciones que se pueda dar ante el paciente. Recuerden, la pandemia ha hecho posible el establecimiento de una estrategia que valore al paciente y que permite involucrar a su círculo familiar. La pantalla es buena, no solo para mandar mensajes, sino también para poderla disponer al servicio de la salud. Y en el domicilio, realmente la telemática exigió que el paciente, la familia, el cuidador sean más responsables del ejercicio profesional al que estamos aludidos. El COVID-19 ya nos ha llevado a nosotros profesionales de salud a ser muy proactivos, a romper los paradigmas en cuidados del paciente con heridas, y realmente la telemática ha llegado para quedarse al sanitario y adaptarse a toda situación. Este ha sido un diálogo por la vida. Realmente la educación no cambia al mundo, pero cambia a las personas que van a cambiar el mundo. No lo digo yo, lo dice un sabio de las letras. Muchas gracias.